todo lo que ella tenga que decir vanamente, Señor. Porque queremos oír tu palabra, solamente tu palabra. Tu palabra nos va a edificar, tu palabra nos va a sanar, tu palabra nos va a dar fuerzas. Pero ella no, Señor, tú sí. Así que pon tu palabra en su boca, Señor. Úsala como un vaso, úsala como herramienta, como un utensilio valioso para ti. Siento su presencia, mi hermano. Úsala, Señor, en forma especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestra hermana Cruz con nosotros. Alabamos el nombre de Jesús. No deje de adorar. No deje de adorar. No deje de adorar. No deje de adorar. Aleluya. Alabado eres Jesús. A ti damos la gloria, Padre. Te adoramos, te adoramos. Vive Dios. Los músicos que no se me vayan. Mi alma adora a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Mi alma adora tu nombre, Jehová. Mi alma adora tu nombre, Señor. Alma mía, alaba tu nombre, Dios. Yo sé que mi alma te alaba. Hemos estado cantando, pero desde ahorita Dios me está inquietando cantar una alabanza. Mi alma adora a Dios y yo no puedo comenzar sin comenzar a cantar esta alabanza, porque mientras estaba allí orando ahorita Dios me ponía en mi corazón: canta la alabanza primero y después vas a predicar. Mi alma adora a Dios, así que voy a entonar esa alabanza. La niña de tus ojos. Vive Dios. Dios es bueno. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me dices nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me dices nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
has hecho, por lo que seguirás haciendo, Dios, por lo que seguirás haciendo en el futuro con nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia aquí, Jehová. Gracias, Dios, a ti te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor, vive Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios. Buscamos en Josué capítulo 5. Alabado tu nombre, Jesús. Mi alma adora a Dios. Alabado Dios, aleluya. Voy a pedirle a alguien que se quede tocando el piano ahí una melodía. Hoy estamos un poquito como que medio exigentes, no sé. Te adoramos, Dios. Pero yo tengo que hacer lo que dice el Espíritu. Alabado eres. Josué capítulo 5 y vamos a mirar el verso 15. Dios es bueno, Mi aleluya. alma adora a Dios. Te adora mi Cuando lo alma. tengan todos pueden decir un amén. Amén. Si no lo tienes, dime un aleluya. Esperamos por ti. Te adoramos, Señor. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo así. Miramos el verso 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mi alma adora a Dios. Dale la mano al que está a tu lado y dile: conquista tu territorio. Te adoramos, Señor. Ya el pastor ha orado, así que usted puede sentarse, pero asegure que no se siente encima de la alabanza. Gracias, sierva. Te adoramos. Conquista tu territorio. Poderoso. Santo tú eres Dios. Yo creo que desde que comenzamos este culto Dios ha ido hablando, aunque yo llegué un poquito tarde, pero yo creo que Dios ha ido hablando de cómo nosotros podemos conquistar nuestro territorio. Porque mientras estaba hablando ahorita el pastor estaba diciéndole a la iglesia que teníamos que adorar a Dios. Y cuando usted adora a Dios, algo tiene que acontecer. O sea que cuando usted alaba a Dios, las murallas tienen que caer. Mi alma te alaba, las cadenas tienen que romperse. El que mi alma te alaba tiene necesidad, tiene que salir lleno. Porque cuando está Dios presente, hay una necesidad que hay que cubrir. Y cuando hay una necesidad que hay que cubrir, mi alma te alaba, el Señor toma. Mi alma te alaba el momento preciso para cubrir aquella necesidad. El pastor hablaba, mi alma te alaba, que el domingo aquí hubo una bendición bien bonita, bien sobrenatural. Y nosotros nos gozamos, pero yo no me conformo con la bendición del domingo. Yo quiero que además de la bendición del domingo, porque yo no puedo decir que pasó, yo lo que quiero es que Dios continúe la bendición hoy. Mi alma te alaba, porque el mismo Dios que estaba aquí el domingo sigue aquí con nosotros en esta noche. Por eso en esta noche te queremos decir que es momento de conquistar tu territorio. El diablo te ha robado mucho terreno, pero yo vengo a decirte que Dios te está aquí en esta noche diciéndote que procure ganar nuevamente el territorio que tú perdiste. Santo. Alma mía, alaba el nombre de Jehová. Eres para siempre, Jesús. Santo tú eres Dios. Conquista tu territorio. Estaba meditando en esta palabra y hace tiempo Dios a mí me había entregado esta palabra para predicar.
No sabía cuándo íbamos a traer el mensaje, hasta que la hermana Maritza se nos había acercado. Pero yo tenía, como quien dice, guardadito un mensaje sacado del horno, pero guardadito en un lugar para cuando fuera el momento de Dios. Cuando miramos Mi alma te alaba, lo que quiere decir el nombre de Josué, que es origen hebreo, que se hubiese dicho Yehoshua, quiere decir Yahvé, el Señor o el Salvador. Yahvé o Yahweh, mi alma te alaba, quiere decir yo soy. O sea que cuando miramos el nombre de Josué, quiere decir que yo soy el Salvador. O sea, que Dios mismo era el que iba a restaurar, iba a salvar a aquel pueblo. Le iba a entregar el territorio que le pertenecía a aquel pueblo, por cuanto Dios se lo había prometido. Mi alma te alaba. Yo leía Mi alma te alaba esta historia, y algo que me llamó mucho la atención fue que decía que el príncipe del ejército de Jehová se había presentado a Josué. Yo decía, pero vamos a ver quién es el príncipe del ejército de Jehová. Para ser un príncipe tienes que ser hijo de un rey. O sea que quiere decir que aunque el Hijo de Dios no había caminado todavía en la tierra, se le había presentado a Josué para decirle que el yo soy iba a salvar, que le iba a entregar la victoria. O sea